Un tercer factor para determinar la competencia de estos factores de competencia absoluta es el tiempo. Y el tiempo quiere decir cuando eventualmente ocurre el hecho que va a dar objeto o va a dar motivo a el procedimiento correspondiente. Y hay que señalar que el tiempo solamente se constituye factor cuando existe una disposición legal que vaya a ser excepción a la regla general en materia de aplicación de la ley procesal que se refiere a que esta rige in actum, cuestión que nosotros ya revisamos a propósito del efecto de la ley procesal. Por tanto, cuando hay una disposición que expresamente implique una vigencia, podríamos decir, parcelada o diferida de la ley procesal, haciendo supervivir una norma antigua, casos de ultraactividad, en este caso va a haber el tiempo en que ocurre el hecho o el tiempo como factor que va a ser precisado por el legislador en aquella materia, va a necesariamente incidir como factor. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, a propósito del Código Procesal Penal en materia penal, en lo dispuesto en el artículo 484 de dicha norma, que es una norma transitoria, o mejor dicho, una norma de entrada en vigencia parcelada del Código, que dispone que el Código tiene una entrada en vigencia parcelada del 16 de diciembre del 2000 al 16 de junio del 2005 en distintas regiones. Obviamente, ¿qué genera eso? Que los hechos acaecidos en materia penal con anterioridad a esa fecha, vale decir, dependiendo de la región y la época precisa en que comienza a entrar en vigencia la nueva ley procesal penal, desde ese momento entonces tendremos que determinar qué competencia va a ser aplicable dependiendo de la época en que ocurrió o se cometió el delito. Por tanto, si ustedes pueden ver hasta el día de hoy que hay hechos que acaecido antes del 2005 en Santiago o antes de esa fecha en regiones. Por ejemplo, si tomamos al azar, decimos un hecho que habría ocurrido, por ejemplo, el año 99, el año en la región de Coquimbo, o un hecho ocurrido antes del 16 de octubre del 2001 en las regiones de Antofagasta, Atacama y el Maule, ¿vale? Es decir, distintas fechas que nos llegan a situaciones donde de haber ocurrido los hechos con anterioridad a esa fecha, sería competente el juzgado del crimen y no el juzgado de garantía y el tribunal de juicio oral en lo penal. Vale decir, es un caso únicamente reservado para la ley penal, que es el único caso donde existe esta regla de la excepción a que la ley procesal rige in actum para los procedimientos ya iniciados. Bueno, cada vez, como ustedes ya pueden darse cuenta, esta regla cada vez más va perdiendo vigencia, tomando en cuenta que el paso del tiempo hace lo suyo respecto a los delitos. Obviamente esto ya cada vez más difícil encontrar delitos cometidos hace mucho tiempo y obviamente la prescripción también hace su trabajo al respecto, sin perjuicio de que obviamente hay casos que todavía se tramitan bajo esta normativa antigua o no siquiera casos, sino también gestiones ante estos tribunales, por ejemplo, casos que se encuentran abiertos y requieren alguna declaración, por ejemplo, de prescripción, por ejemplo, entrega de algún antecedente, lanzamiento de una cautelar, etc. Bueno, dicho eso, entonces el tiempo es un factor restringido únicamente a estos casos en que haya dos procedimientos simultáneamente trabajando, dada una normativa expresa en ese sentido. Por último, entonces vamos a revisar el factor cuantía, que tradicionalmente el factor cuantía siempre fue más importante. De hecho, si ustedes revisan las reglas establecidas en el título séptimo, párrafo segundo, relativo a las reglas que determinan la competencia, se refiere específicamente como primera regla a las reglas que determinan la cuantía en las materias judiciales. Y por tanto, entonces, desde el artículo 115 en adelante, hay una extensa regulación de la determinación de la cuantía en distintas materias, ¿ya? Que obviamente también esto vuelve a perder importancia, que como sabemos, la cuantía, por un lado, en algunos procedimientos, en algunas materias es absolutamente irrelevante. Por ejemplo, en materia de familia, se reputan de mayor cuantía, porque son cuestiones relativas al estado civil de las personas, o su naturaleza, o son de índole familiar. Y en otras, como en el área laboral, son solamente reglas de procedimiento. O sea, eventualmente podrá aplicarse un procedimiento monitorio o el procedimiento ordinario laboral. Y obviamente la cuantía, donde también cobra importancia solamente para regla de procedimiento, es en materia penal, que ahí sí tiene una relevancia como regla de procedimiento, y en materia civil prácticamente inexistente la importancia de determinar la cuantía, salvo por el procedimiento aplicable, donde podemos distinguir entre procedimientos de mínima cuantía, de menor cuantía y de mayor cuantía, que es solamente el efecto que provoca determinar la cuantía. Sin prejuicio de ello, revisaremos las reglas para los asuntos penales, los asuntos civiles de cómo determinar la cuantía, y que son cuestiones, podríamos decir, de interés general, que ustedes lo van a también aplicar en sus respectivos cursos del área, pero que sirve por lo menos para poder entender cómo se determina este factor, que como les digo,
tendrá importancia a veces también, sobre todo más en materia penal, también relevante a las penas aplicables en algunos casos en la atención de la cuantía de las penas, pero también puede ser solamente una cuestión referencial netamente para efectos civiles. Bueno, sin perjuicio de ello vamos a revisar entonces estas reglas de determinación de la cuantía. El artículo 115 y siguiente, en primer lugar, nos dice qué es lo que es la cuantía. Y según lo que dice el 115, en los asuntos civiles la cuantía de la materia se determina por el valor de la cosa disputada y en los asuntos criminales se determina por la pena que el delito lleva consigo. Por tanto, como primer aspecto dentro de la cuantía tenemos que señalar de que hay una distinción de la definición en base a si se trata de asuntos civiles o penales. Y nosotros vamos entonces a revisar primero que todo la cuantía de los asuntos penales, que para partir con algo más, podríamos decir, más sencillo en cuanto a reglas, pero que en definitiva, como decimos, es importantísimo para efectos de procedimiento aplicable. Solo eso, no de tribunal, porque el tribunal sigue siendo el mismo. Sin perjuicio de ello, vamos a ver que la cuantía determina a veces que el tribunal que va a conocer el asunto sea uno o sean eventualmente dos. Vale decir, si va a existir una competencia única de un tribunal, de un solo tribunal, o si va a haber competencia sucesiva del juzgado de garantía con el tribunal de juicio oral o penal. La cuantía cobra importancia para esto, porque dependiendo de la cuantía, en materia penal, eventualmente va a haber un segundo tribunal que va a continuar conociendo el asunto. Eso es regla de procedimiento, como les digo, no es regla de determinación de tribunal aplicable, porque siempre el juzgado de garantía es el tribunal que conoce al inicio de los casos y eventualmente es que los termina también dependiendo de la cuantía de los mismos. Y en este sentido entonces la cuantía está establecido por lo que dice el artículo 115, se refiere a la gravedad de la pena asignada al delito, regla que según lo relacionado con el artículo 132 del Código Orgánico nos dice que para determinar la gravedad o levedad en materia criminal se estará lo dispuesto en el Código Penal. Y el Código Penal establece entonces una serie de reglas relativas a cómo determinar las penas de los delitos. Y aquí entonces, según las penas de los delitos, nosotros podemos clasificar a los delitos en crímenes, simples delitos o faltas. Vale decir, cuáles son estos tres formas de entender o en que se manifiestan los delitos según su gravedad. Y en ese entendido, entonces, crímenes o simple delito o falta son, podríamos decir, la clasificación de las penas referente a su cuantía. Y en este entendido tenemos que ver que las faltas son aquellas que están clasificadas según su gravedad, atendido únicamente a penas que no excedan de la prisión en su grado máximo, es decir, una pena de 60 días de cárcel como tope dentro de la pena privativa de libertad, y eventualmente penas pecuniarias, que son las más comunes en materias de falta. Los simples delitos son aquellas que conllevan aparejado una pena entre 61 días a 5 años de privación de libertad, y como ustedes saben, está graduada en presidio menor en su grado mínimo, medio y máximo. Entramos que van, y aquí estamos hablando solamente de las penas temporales privativas de libertad, no estamos hablando de la accesoria o otro tipo de pena. Aquí estos tramos van entonces el presidio menor en su grado mínimo entre 61 y 540 días, el presidio menor en su grado medio entre 541 días y 3 años, y el presidio menor en su grado máximo que va de 3 años de un día a 5 años. Y las escalas de crímenes, que para decir son los más graves del ordenamiento jurídico, se encuentran entonces podríamos decir, relativos a los crímenes tanto en presidio mayor, que puede ser desde los 5 años de un día, hasta el presidio perpetuo. Y esta escala entonces se refiere a presidio mayor en su grado mínimo desde 5 años y un día a 10 años, de presidio mayor en su grado medio de 10 años y un día a 15, y el presidio mayor en su grado máximo de 15 años y un día a 20. Obviamente el presidio perpetuo es para toda la vida, y eso no obsta a la diferencia entre presidio perpetuo simple y calificado, que son solamente para efectos de otorgamiento de beneficio intrapenitenciario. Por tanto, tenemos claro que hay una escala de penas que, entendido a la gravedad del mismo, va a dar la cuantía de estos delitos. Y sabemos entonces que el procedimiento aplicable se refiere únicamente a que en los casos de las faltas va a haber un procedimiento llamado monitorio,
en aquellas faltas donde se pide únicamente una pena de multa, pero las faltas y los simples delitos hasta 540 días tienen un procedimiento llamado simplificado. Los simples delitos y los crímenes por regla general tienen un procedimiento llamado ordinario. ¿Ya? Por tanto, esa es, podríamos decir, la gran importancia para efectos de la cuantía. Ya viendo de cuál se trata esto, de cuál es la pena asignada al delito, sabemos cuál es el procedimiento aplicable en grueso. ¿Ya? Por tanto, ese podríamos decir el único efecto que tiene la cuantía en materia penal para efectos de importancia, procedimiento aplicable, ¿vale? Es decir, no tiene ningún tipo de incidencia en el tribunal, salvo que en algunos casos tratándose de simple delito y algunos crímenes, probablemente conozca primero el juzgado de garantía y después el tribunal de juicio oral en lo penal, de una forma sucesiva. Que eso podríamos decir que es cierta influencia respecto a un tribunal aplicable, pero como les digo, es solo regla de procedimiento.